o sea, a medida que va narrando sus aventuras, va contando su pasado, va contando sus historias, su futuro, y va recorriendo Chocó. Entonces va por Itzmina, después se va para Quibdó, después va para La Troye. El tipo solo quiere llegar a La Troje, pues, o el tipo solamente quiere llegar a Itzmina a encontrar a este man, pero se va enredando con un poco de personajes que van apareciendo, va apareciendo un tipo que le dicen el coronel Dragón, que es un militar activo que es súper corrupto, no, y la historia se resuelve increíble, o sea, es un libro que vale la pena, es un libro de aventuras, es un libro western, es un libro policíaco, ¿sí? Es novela negra, sí, es novela negra, y no vale muchísimo la pena, me gustó. Qué bien, yo lo quiero leer. ¿Lo tienen en Wilborada? Sí, sí lo tenemos, sí los tenemos, sí lo tenemos, pero es un libro fantástico, a mí me ha gustado mucho. Claro, hay muchas vainas que uno puede ver, porque John Soto es un tipo que no es chocuano, entonces él tiende a hacer afirmaciones de una persona ajena al Chocó. Sí, pero claro, eso va cambiando a medida que va pasando. Digamos, es muy progre él, pero de todas maneras es un ajeno. Entonces, él describe paisajes como una persona ajena, como, sí, una persona que no está ahí, que no, sí. Es casi como un cronista el hombre, sí, literal, sí, es un cronista, pero que va contando su propia historia y cuenta unos detalles. Más la novela tiene algo que es súper chévere y es que es muy musical. Esa novela es muy musical, entonces los ambientes se hacen mucho con la música. Entonces, por ejemplo, Qué bien. hay una escena en la que el man lo tienen amarrado y piensa que lo van a matar, ¿no? Como siempre. El tipo, el tipo está ahí y todos en silencio esperando a ver qué le va a decir Don Chema, ¿no? A ver cuál es el veredicto. Y entonces empieza a sonar esta canción ¿De dónde vengo? Yo, de A Chucky la de Town. Chiquitán. Y uno Sí. pues, se hace todo el momento, todo el momento. Y así, entonces el man cuando llega con Doto, entonces suena suena Héctor Lavoe revuelta bueno, no, eso es una berraquera, o sea, los sonidos de la música, uno todo lo reconoce, o sea, es muy interesante, muy chévere, a mí me agrada. Y además que es muy musical, ¿no? Y los colores del Chocó, y la selva, y la humedad, porque al tipo se le pega la camisa todo el tiempo, no se está bañando ya cuando a los 5 segundos está otra vez lavado el sudor, o sea, es una... No, y además es que es impresionante, uno se siente pues muy mal, porque uno vive en este país y uno no conoce este país, o sea, uno conoce Bogotá y mal conocida, yo creo, Ujú. porque realmente la deuda que hay con el Chocó es, o sea, es una cosa, o sea, que no, es vulgar, o sea, la vaina es absolutamente vulgar. O sea, el tipo habla de un poco de regiones y de lugares que uno no conoce. Por ejemplo, el man decía una imagen el man se encuentra con unos tipos en una iglesia que se llama La Troje. Y resulta que uno busca, el tipo describe que la iglesia se parece como a la iglesia de Tom Sawyer, del pueblo de Tom Sawyer. Y uno dice, ¿qué va a hacer? Hola, eso? Si hablan, ¿no? Si exageran. Me puse a buscar por internet a ver si era cierto y veo y resulta que sí es exactamente igual a la iglesia de Tom Sawyer, o sea, igualito, igual, tal cual. Yo quedé sorprendido y esta vaina todo un mundo, ¿no? Es un caserío de 10 personas con una iglesia, ¿verdad? Como la iglesia de Tom Sawyer. Es muy chistoso. El libro vale la pena, vale completísimamente la pena, o sea, vale mucho, mucho la pena. Yo sí lo había visto y no, pues no había leído muy bien sobre qué trata, pero ya pues el título creo que llama mucho la atención y ya con como lo está recomendando, creo que lo leeré. Sí, ese libro, ¿sabes con qué libro se puede equiparar un montón? Con uno reciente que escribió Juan Cárdenas, que ese también lo recomiendo, pero así
locamente. O sea, ese libro vale muchísimo la pena. Se llama Elástico de Sombras. Uf, ese libro, vea, de lo mejor que se ha escrito este año. Fantástico. Qué libro tan impresionante. Se escribió el año pasado a finales, como en diciembre se publicó, pero el ¿Mm? libro es fantástico, fantástico, fantástico. Porque ese libro tiene algo muy interesante que de pronto es diferente a la propuesta de Christian, y es que él sí narra desde adentro. Entonces, no ocurre en el Chocó, pero ocurre en Tumaco. Y resulta que hay un arte oculto, oculto es en serio, o sea, esto no es un secreto, o sea, esto es una vaina milenaria. Hay un arte marcial chocuano que se hace con esgrima, es una esgrima, que se hace con machete, y se llama la grima. Ellos le llaman la grima, y esa vaina viene de por allá pues, el segundo autor se llama Juan Cárdenas. Esa vaina viene de por allá, eso está perdido, pues, en la historia, el origen de ese arte marcial, ¿sí? Eso es, mejor dicho. Entonces resulta que ese arte marcial existe aquí en Tumaco, y el Juan Cárdenas se va, o sea, él es un personaje que aparece ahí que se llama Cero. Entonces el tipo anda con un parche, es el último maestro de la grima. Entonces así empiezan, andando con el viejito, porque el viejito tiene que hacer como un pagamento, como un rito oculto para encontrar un espíritu, bueno, una vaina ahí que ni ellos saben, ¿sí? Y entonces resulta que cuando ellos llegan eh, a donde el viejito los lleva y se emborrachan con biche, porque se emborracharon allá con biche, aparece el diablo, pues aparece un diablo, y empiezan a bolear grima con el viejito. Y entonces resulta que todo gira en torno a una técnica secreta que se llama el elástico de sombras, ¿sí? El elástico de sombras es como la quinta esencia de la grima, o sea, es la técnica secreta. Así es como sí, para los que vimos Samurai X cuando éramos chiquitos, es como sí, el Kusuryu-sen, ¿no? La técnica más, mejor dicho, la última técnica. Y resulta que el viejito o sea, que él estaba buscando, se murió. Pero se llevó el secreto del elástico de sombras, pero entonces el elástico de sombras ha estado en todas las guerras, en la guerra de Colombia contra Perú en el 32, y no habían podido ganar la guerra de Colombia si no mandan a los macheteros que sabían manejar el elástico de sombras, y entonces es un arte oculto que no le cuentan a nadie, que eso no se sabía. No, eso es una berraquera. Ese libro es una berraquera, pero a mí me parece increíble. O sea, todo ese viaje negro por las historias, por la mitología, por la cosmovisión, por las brujas, por los diablos, no, o sea, es una vaina mágica. Entiende uno como esa dimensión, esa cosmovisión afrodescendiente que está en este país y nosotros no sabemos, o sea, no tenemos ni idea. Y que eso está cerrado para nosotros también, pues, porque nosotros pues somos destructores de la cultura, pues así absurdo, los blancos, pues mestizos, y, y pues, o sea, aquí se rescata de una manera increíble, o sea, y además la historia es maravillosa, o sea, es interesante, no se despega en un momento. Hay un pedazo en el que el libro da un giro y aparece es Francia Márquez, pues obviamente la que le dio el premio Nobel alternativo de paz, o sea, que es una de las personas más importantes de este país que le han hecho atentados y todo. Bueno, ella sale y es un personaje del libro. O sea, no, ese libro vale la pena. Se llama Elástico de Sombras, de Juan Cárdenas. A mí me pareció impresionante. Y los monólogos, el tipo tiene es filósofo, entonces el tipo tiene unos monólogos acerca del conocimiento súper interesantes. Por ejemplo, él habla de la diferencia entre el saber y el sabor. Y él dice uy, no, que el mundo no se puede conocer solamente a través del saber, ¿sí? Sino que se conoce a través del sabor. No, es impresionante, o sea, se compara mucho en el tema, digamos, de acercarse a, a- al África aquí en Colombia, pero es de otra manera, ¿no? Es otra cosa.
Ay, Jimmy, muchas gracias por tu lunes de recomendados. Muy interesante, en serio. No, 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 ustedes por darme bolas. Cualquiera de estos libros los consiguen en todas las librerías independientes y obviamente en la librería en que yo trabajo, que es Wilborada, ahí también lo pueden conseguir cuando quieran. Y las recomendaciones también. Qué bien. ¿Te parece si iniciamos? Sí, 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 ya estamos pasados de la hora. Yo estaba pensando que de pronto da chance que entrara un poquito más de gente. No, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en la cuarta y última sesión de este club maravilloso de lectura, Nuestra Voz. Muchas gracias a ti, Jimmy, por estos 4 lunes que nos has acompañado con Delirio. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor colaborar con la Feria del Libro. Nunca pensé que este momento iba a llegar. No mentiras, pero no, nunca me imaginé que me invitaran a algo en la Feria del Libro. Siempre venía a mirar, pero nunca pensé que fuera a terminar en un panel. De verdad, les agradezco mucho la invitación. A mí me tiene muy contento y me alegra de verdad. Además, con este libro tan impresionante, ¿no? Es un libro tan chévere. Sí, dale, entonces, no sé, para los que quizá no recuerden cómo participar, lo pueden hacer a través del chat o levantando la manito que está en cada uno de sus nombres. Bueno, entonces estamos acá los sobrevivientes, ¿no? Los últimos. Los Ah, no, últimos. mentiras, tenemos harta gente. Oh, sí, tenemos harto. Sí. Bueno, bienvenidos, muchas gracias a todos por asistir a esta sesión. Yo estoy pues muy satisfecho de que no se haya sostenido el club de un solo libro, que no es algo sencillo. La experiencia que yo he tenido con clubes de lectura siempre pasa esto, ¿no? Siempre pasa que no es fácil a veces las primeras dos sesiones, pero las últimas dos son terribles porque pues la gente ya hay veces no tiene el mismo interés, ya le salió otra cosa, ya eh, de pronto no vean una razón por la cual seguir asistiendo, ¿no? Entonces les quiero agradecer profundamente por el hecho de que estén acá, porque pues quiere decir que algo se ha hecho bien aquí en este club. Obviamente, como lo dijimos desde el principio y como es la idea de estos clubes de lectura, es hacer una lectura conjunta de una obra literaria. Porque como les decía anteriormente, eh, a veces uno se hace unas lecturas personales que uno piensa que son la verdad, pues, y, y cuando uno llega a estos espacios y empieza a compartir opiniones con las personas, uno se va dando cuenta que hay tantas apreciaciones tan singulares y tan importantes para acercarse a un libro que pues uno no tiene sino una parte de la versión de la historia. Es fundamental que uno dialogue lo que piensa y lo que sintió cuando leyó un libro. Es fundamental, porque eso hace que se enriquezca. Es como el caso de Lirio de Laura Restrepo, digamos, de alguna manera, cuando ella propone estos cuatro personajes que hablan, no solo habla un personaje. Si solo hablara un personaje, solo tendríamos una versión del personaje, pero hay cuatro versiones diferentes y uno está ahí intentando atarlas, ¿no? De alguna manera hace que la lectura sea más rica y que sea más diversa. No sé, es un ejemplo que se me viene a la cabeza, pero cuando uno lee El túnel de Ernesto Sábato a los 15 años, pues uno piensa como solo en la versión del protagonista. Hoy en día, cuando ya se lee El túnel de Ernesto Sábato, pues la, la- la interpretación de ese man es que estaba loco, ¿sí? Uno le da hasta razón al protagonista de haber matado a una mujer por obsesión, ¿sí? De alguna manera uno lo entiende, lo comprende.
Pero hoy en día, una lectura cuando uno hace una lectura del túnel, uno dice, este tipo es un feminicida, cometió un feminicidio, ¿sí? Esta persona es un enfermo social, ¿sí? La lectura que uno hace del túnel hoy en día no es la misma que se hacía antes de que tuviéramos este cambio de paradigma respecto al género. Entonces, eso es como los riesgos que uno tiene cuando uno solo escucha una sola versión, que uno se queda solamente en la versión que a uno le parece y en las ideas que uno tiene en el momento. Lo interesante de los clubes de lectura es que uno puede encontrarse versiones y hace que la obra no se termine, o sea, que la obra se vuelva prácticamente, continúe viviendo, reviva y además sea más completa su lectura, ¿sí? Tan así que, pues nosotros, en este momento, lo primero que vamos a hacer antes de seguir hablando, después de que ustedes hablen, porque por supuesto de eso se trata, es contar un poco cómo ha sido la anterior, ¿cierto? Nosotros hemos hecho 4 sesiones hasta el momento. En la primera sesión nosotros estuvimos hablando acerca de la locura. En la segunda sesión nosotros estuvimos hablando acerca de la violencia o las violencias en la obra, analizando. En la tercera sesión, que fue la de la semana pasada, estuvimos hablando sobre la memoria o las memorias o las vías de la memoria en la novela de Laura Restrepo. Y el tema que hoy vamos a abordar es la verdad, que yo creo que uno se puede hacer a muchas ideas acerca de lo que ella propone como verdad, a estas alturas, porque pues ya uno a esas alturas ya leyó el libro, ¿sí? Entonces uno ya puede decir, claro, la verdad aparece de esta manera en la novela, ¿sí? Pero antes de que sigamos hablando de la verdad, yo quería recordar muchas de las cosas que ustedes han dicho en las reuniones anteriores, que como les decía, son valiosísimas, ¿sí? Porque realmente, y les digo sinceramente, yo no había visto tantas cosas en la novela cuando la leí. Les cuento un poquito, yo leí esa novela y la recuerdo con mucho cariño porque yo apenas estaba empezando a trabajar de librero. Me acuerdo que fue uno de los primeros libros que yo leí. En esa época trabajaba en una librería que se llamaba Forum, que se acabó, se quebró porque el dueño era un loco y se acabó, ¿sí? Bueno, yo me acuerdo que los primeros libros que yo leí ahí en esa librería fue Delirio. Y cuando yo me leí Delirio, yo pues pues nunca me imaginé estar hablando sobre esa novela como 12 años después, nunca me imaginé que eso iba a pasar. Pero yo cuando la leí, yo no había visto tantas cosas que han visto ustedes en estos análisis que hemos hecho. Una de ellas, cuando hablamos la primera sesión, fue una intervención muy interesante no me acuerdo el nombre de la persona, dijo que Agustina representa el arquetipo de Cassandra, ¿sí? Y eso realmente es una de las cosas más fascinantes que yo he escuchado sobre esa novela. Realmente pensar en que la estructura de la novela estaba pensada arquetípicamente para generar una Cassandra. Yo no lo había visto, no lo había visto porque resulta que uno piensa que las visiones de Agustina son mentira. O sea, la única que cree en las visiones de Agustina es ella, ¿sí? Pero resulta que independientemente de si son reales o no, que hace parte de todo este estado mágico de la novela, ella en sí es un arquetipo que representa la vidente, ¿sí? La vidente, que de alguna manera es un llamado a la cordura dentro de ese estatus de locura social que hay en el libro, porque la locura no es solo la locura de Agustina, la locura de Agustina es la locura de todos, están relacionados con la locura de ella, ¿sí? Entonces, esa idea me pareció brillantísima y
Y bueno, fue algo de las cosas más interesantes que se dijeron. Otra cosa que me pareció muy interesante de lo que ustedes dijeron la sesión primera fue que la locura podría ser un escape en- a la realidad. Cuando la realidad cuando la cordura es tan insoportable por la cantidad de violencias que hay, ¿sí? La locura es una forma de resistencia y una forma de salida a esa realidad. Otro de los aportes que me pareció más interesante, sí, y además alguien mencionaba que eso se relacionaba con otros personajes que habían aparecido en otras obras latinoamericanas y que la locura de la mujer como escape o como arquetipo de resistencia a la violencia machista se repite. Es que se repetía en Pedro Páramo, que repetía y específicamente en Latinoamérica. Entonces parece que este personaje de la mujer loca, de la mujer vidente, de la Cassandra, se repite. Otra de las cosas que decían, uno de los aportes que también recuerdo interesantísimos, decían, un chico nos decía que Laura Restrepo se inspiró en varias escenas en un transitorio delirio que tuvo su hijo, ¿sí? Que pasó por una situación, digamos, similar y que varias de esas características las recoge en el personaje de Agustina, ¿sí? Esos datos, todos esos datos hicieron que mi lectura de la novela fuera muy diferente y quizás más amplia porque yo no había entendido eso. A veces se me hacía hasta bobada el delirio de Agustina, ¿no? Al principio. Ya ves, es que Agustina es boba, pero pues por supuesto que hay mucho más detrás de eso. En la segunda sesión hablamos sobre la violencia, ¿sí? Y la violencia, las violencias, diría yo más bien, que empezaron a surgir de la conversación una cantidad de aportes muy interesantes. Y uno de los que más me llamó la atención fue que Laura Restrepo fue o estaba creando en su novela toda una estética de la violencia. Vea, y realmente yo no lo había pensado. Digamos, cuando yo leí esa novela al principio, yo pensaba que la novela era describir lo que pasaba en Colombia y que de alguna manera era normal, ¿sí? Ahora que ha pasado el tiempo y ya no estamos acostumbrados diría yo que no estamos tan acostumbrados a los carros bombas en Palo Quemado o digamos a una violencia sicarial, por lo menos en las ciudades, ¿no? Porque los campos yo creo que es diferente. Pero de alguna forma ese estado de violencia ya no está tan naturalizado, entonces uno, uno, uno mira la novela y uno dice que en realidad hay un énfasis y hay una intención de describir y de crear una estética de un entorno y de unos personajes violentos. O sea, el gran personaje de esta novela son las violencias, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, y lo decía la señora que intervino esa vez, decía, mira que en cualquier escena de la ciudad, una escena de un transeúnte, por ejemplo, cuando Aguilar estaba enfrente del hotel, habían descripciones de violencia en todo, en un carro en una buseta que pasaba a otra buseta, en un man que le decía esto a lo otro, una violencia de clase cuando Aguilar entonces le decía, yo creo que esta chica, refiriéndose a la recepcionista del hotel, es una chica de barrio bajo que se debe comportar así o así. O sea, las violencias están todo el tiempo. Tal vez no hayan líneas en las que no haya una sola violencia, o sea, pero es todo tendiente como artista, como autora, a crear una estética de la violencia. Me pareció una vaina que yo no había pensado, pero realmente el libro sí está en crear eh, figuras estéticas, recursos literarios basados a partir de la violencia y uno ve cuánto le preocupa la violencia a Laura Restrepo, ¿cierto? Eh, bueno, en la tercera sesión que estuvimos hablando sobre la memoria, que fue la de la vez pasada, hubo cantidad de intervenciones interesantísimas, ¿no? Empezamos hablando de una memoria, pero terminamos hablando de varias memorias que se confrontan en el relato o en la búsqueda de la verdad, ¿no?
Entonces, esta es una novela que es medio policíaca porque quiere resolver el caso, pero hay muchas memorias y digamos, esto sería una metáfora de lo que pasa en Colombia, ¿no? En Colombia hay en este momento inclusive unas disputas, unas luchas por el sentido del pasado, que eso va a venir a ser la memoria, ¿sí? O las memorias. Las memorias son un asunto, y esto lo decían ustedes, más del presente que del pasado, porque en el pasado, pues, eh, el pasado ya pasó, pero son los sentidos en el hoy que se hacen sobre el pasado lo que nos hace pelear, ¿no? Que si el uno hizo esto, que si esto fue bueno, que si esto fue lo otro, que si esto no sé qué. Esas cosas son lo que hacen que hayan disputas por el sentido del pasado. Entonces, un asunto como la memoria en Laura Restrepo lo muestra muy bien. Resulta que nosotros tenemos varias versiones sobre Agustina, ¿sí? Y no tenemos la de ella. Y todo se trata de construir o de encontrar una verdad a partir de diferentes lecturas del pasado. Y una de las cosas más locas que yo he escuchado, pero, o sea, pero me pareció brillante, lo dijeron en la sesión anterior, que nunca se me había pasado por la mente y creo que nunca se me pasaría si no la dicen, fue la de, ¿y qué tal si todos los personajes que hay en la novela de Laura Restrepo son alter egos de Agustina? Y eso, eh, a partir de una mención que se hizo del libro, eh, del Midas McAllister, en que Midas McAllister, así con su esparpajo y su cosa, decía, mire, Agustina, la historia, ¿cómo es? La historia es como un pastel. Y cada uno cuenta la parte que más le conviene. Pero el que realmente sabe cómo fue la torta es el pastelero. Entonces, nuestra invitada la vez pasada decía, ¿y qué tal si el pastelero es Agustina? O sea, ¿qué tal si todos estos son alter egos digamos, desfragmentados del personaje de Agustina? Y si uno lo mira, pues sí podría ser también, ¿sí? Podría ser es una interpretación completamente válida de la novela, ¿no? Que hace que además enriquezca digamos, las posibilidades. Ah, mira, lo dijo Lida Escobar, las posibilidades de la lectura de un libro. O sea, eso hace que el arte del libro como lenguaje estético se enriquezca, ¿cierto? Porque hay infinidad de lectura de los símbolos. Y eso es lo que hace que sea tan maravilloso compartir esas cosas, ¿sí? Si uno se llega a pontificar sobre una novela y uno dice, no, es que es así, es que esta novela es así porque yo lo digo así, pues ahí la mata, ahí mató la novela, ahí la embarró, ¿sí? La mató como arte, porque resulta que una de las reglas del arte es interpretar y sentir respecto a esa obra, y que además lo pueda hacer de una forma subjetiva, ¿sí? Habrá un canon, habrá una crítica, pero está también lo que pienso y yo soy el que se está acercando a la obra de arte. Entonces a mí me ha parecido de verdad impresionante la cantidad de cosas que he escuchado durante estas 4 sesiones y hacen que en este momento piense que la obra es más importante de lo que yo pensaba. O sea, hoy día tiene para mí más significado la novela que hace 10 años, 12 años que la leí. Tal vez porque creo que Laura Restrepo dejó unas cosas que se volvieron realidad. O sea, ella misma se volvió una Cassandra y predijo muchas cosas que estaban ahí encriptadas. O porque a la final ella probablemente fue profética en muchas cosas que ocurrieron, ¿sí? Y que siguen ocurriendo, lastimosamente, muchas de ellas. Bueno, con nuestro tema de hoy, que es el tema de la verdad. ¿Sí? Entonces hoy vamos a hablar de la verdad
Eh, Vamos a hablar de la verdad hoy. Y pues primero quisiera escuchar para ustedes, de acuerdo a lo que ustedes han leído, ¿cuál es la verdad? ¿Sí? Me refiero a la trama. Ya la mayoría leyó el final, ya la mayoría sabe cuál es la verdad. Y mira, tenemos a Daniela Beltrán que quiere participar, entonces, Adelante de una. Daniela, tienes el Hola, micrófono abierto. Hola Daniela, ¿cómo estás? hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por el espacio a los organizadores de la feria, a ti. Fue súper lindo estas 4 semanas y el libro, pues excelente. Con respecto a la verdad, pues yo creo que es como, para mí, como el desenlace del libro, o sea, llegar a esa verdad. Porque yo como que apunté como momentos donde siempre se taponaba o siempre se mentía y es lo que va como a crear a Agustín, lo que va a constituir a Agustín, es como una mentira en sí. Entonces es, por ejemplo, cuando bueno, se enteran de las fotos y dice la tía, dice mentira mata mentira, y dice eso es como para volverse loco, porque bueno, la mamá de Agustina tapa toda la verdad que se expone y la sigue tapando y Agustina como que queda ahí re atrapada y re confundida y creo que toda la vida de Agustina es en pro de eso, de buscar esa verdad. Y pues para mí la verdad es como, bueno, dice McAllister, bueno, dice el novio de Agustina que él iba a buscar a McAllister hasta el final de los tiempos para saber la verdad y yo creo que cuando empieza McAllister a narrar todo es que lo encontraron porque finalmente era la única que sabía dónde estaba. No sé, como que son también juegos de tiempo, pero para mí como que el desenlace de todo es encontrar esa verdad que poco a poco se va tejiendo en el libro. ¿Tú crees que Agustina se volvió a encontrar con McAllister? Porque acuérdate que McAllister siempre habla con Agustina. Sí, pues es que, bueno, como la sesión pasada, la chica dice esto de McAllister, de que él empieza a hablar como, te voy a contar todo este enredo, yo me volví a la lectura y sí, decía para mí ese es el final de la historia, como encontrar a McAllister y que él empieza a narrar todo de la confusión, lo de todo, que, porque ya o sea, al final de Agustina y, se me van los nombres, y el esposo, el novio, Aguilar, es como Aguilar, Aguilar. Aguilar, eso, es que ellos ya van a ir a recoger al bichi del aeropuerto. O sea, ya es como que el que tranquilo, pero en el inicio de McAllister, él le va a decir, bueno, esta confusión fue por tal y tal, y él ya estaba perdido. O sea, lo último que sabe Agustín de McAllister es que está perdido porque la chica del hotel le dijo que ya no estaba. Entonces yo creo que ahí inicia, o sea, ese es el final de la novela, como cuando Agustín empieza a hablar con McAllister, creo yo, ¿no? Igual como es, Y vuelven en el tiempo. y vuelven en el tiempo. Pues yo lo veo así. ¿Y tú crees que se supo la verdad, Daniela? Pues yo, o sea, yo, por ejemplo, quedé como súper intrigada sobre la vida de los abuelos, de Nicolás y Blanca, de los diarios, porque hay una parte donde está hablando también la tía Sophie con Eugenia y dice, bueno, el tema de Farax, si era que se llamaba Farax, Ah, sí, 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 Faras. como que ese tema nunca se tocó y como que siempre es la evasión a esa verdad. Entonces, como que yo creo que se hubiese podido resolver, pues no resolver, porque a la final no es cuestión de resolver, sino que mostrar más de los abuelos, porque ellos también, o sea, como que constituían, bueno, el abuelo tenía algo ahí raro con su relación con su hermana, luego se lo transmite a Eugenia, Eugenia también taponaba todo, no encaraba nada, y luego se lo transmite a Agustina, o sea, como que van taponando, y Agustina para mí algo clave es como que ella le pide auxilio, que Aguilar lo entiende y dice, yo por qué no empecé a escribir la autobiografía y ella se hubiera entendido. ¿Me entiendes? Porque es como esa no claridad que tiene Agustina de su vida. Entonces, si eso fue mentira, si es verdad, o sea, como que ella no sabe qué es real, qué es mentira, y esa ayuda que le dice a Aguilar, necesito mi autobiografía, es como para
desentrañar, no sé, desamarrar todo ese nudo que hay entre lo que es real y lo que no. O sea que la única verdad del libro es que todos son mentiras. No, no, yo creo que sí hay una verdad que es como toda la historia de Agustina y que ella de una u otra forma inconsciente, no sé, para mí ese libro es como re psicoanalítico, es como que en su nudo de su cabeza lo está tratando de resolver con su historia, porque todo te queda grabado, a ti desde chiquito todo te va a quedar grabado y es como, por ejemplo, también en la sesión pasada un señor decía cómo recordó cuando se quemó la lengua. Entonces, como esas cosas que no son claras las va a hacer claras más adelante mediante su locura. O sea, sí hay una verdad, pero está taponada de mentiras y como que el relato es lo que hace que esa verdad se construya. Bueno, tú te puedes quedar ahí un momentico, Daniela, y vamos a Sí, escuchar a alguien más. sí, obvio. Lidita, ¿Alguien más que quiera participar? Por favor, levante la manito. No tenemos manitos aún levantadas. A ver, ya, está Victoria Caicedo. listo, de una. Victoria, tienes el micrófono abierto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es mi primera vez en un club de lectura, pero igual, y no tenía el libro, entonces me obligó a comprarlo. Y es súper chévere. La verdad, en este momento voy sobre casi pues, sobre la mitad del libro. Digamos que en este tema de la verdad yo siento, y por lo que llevo leído, es que hay muchos momentos de verdad. Sobre todo hay muchos momentos en los cuales, pues yo veo un personaje que es ¿cómo es que se llama? McAllister. Macalister, como tratando de mostrarle la verdad de su vida a Agustina, una Agustina que yo veo que vivía como en una jaula, por así decirlo, algo encerrada, y no afrontaba como ciertas verdades de su familia, de dónde procedían sus ingresos, cómo habían surgido, cómo vivía pues como el alrededor de su familia. Y este personaje siempre entra como de una forma, la trata bonito, pero le da duro contra el mundo diciéndole ciertas verdades con respecto pues como a esos temas. Eh, pues eso por esa parte. Lo otro es que momentos de verdad en el momento en que ah, Aguilar intenta como buscar qué fue lo que pasó con ella en ese hotel, esa verdad que a la vez de cierta forma le afecta su vida y siento que a veces quiere saberlo, pero otras veces no quisiera saber qué pasó porque no quiere resultar como afectado cuando fue a la habitación y le trajo ese mal momento de que vio salir a un hombre de ese hotel y darse cuenta de que su esposa pudo haberle sido infiel, ¿no? Y pues en otros momentos de verdad también cuando veo, leo al abuelo de ella, cómo trata a su esposa, ¿sí? Y no sé si su esposa es por seguirle como como esa locura y permite ese trato hacia ella, o si es que el abuelo realmente, hasta donde llevo leído, siente siente cosas no tan apreciables por su esposa. Entonces, hasta donde llevo leído como de esos tres personajes, todo momento están buscando sus momentos de verdad y esa verdad casi que siempre los está afectando para continuar Ok. con sus vidas. Ah, listo, listo. Pero Victoria, tú no lo has terminado todavía. No voy en la mitad. Ah, bueno, listo. Pero tú qué piensas hasta donde has leído hasta el momento, qué significa la verdad en el libro. Pues yo considero que la verdad o sea, ahí hay ciertos personajes con los que de pronto todos nos vemos reflejados. Y, y esa verdad, buscar esa verdad es lo que nos puede liberar o Agustina liberarla de esa locura en la que está, o definitivamente esa verdad fue la que la llevó a esa locura. Pues es lo que voy a tratar de averiguar leyéndome el resto del libro. O sea que tú crees hasta el momento que si se resuelve el tema de la verdad, se soluciona la locura. No podría entender qué fue realmente lo que le provocó esa locura, si llegara a esa verdad o no querer conocer realmente la verdad. Ah, ok, o sea, sí. Pero el tema, o sea, pero si se encuentra la verdad,
¿Se puede solucionar la locura de alguna manera? Pues ahí voy a entender si su locura es aceptable o no, ¿sí? Ok. Porque hasta donde voy yo digo, pero esta vieja, ¿qué fue lo que le pasó? No puedo entender qué fue lo que le pasó, qué le hicieron, porque yo de cierta forma cuando estaban hablando de los narcotraficantes pensé que era que habían abusado de ella, que cuando estaba niña, pero no he podido entender qué fue lo que pasó. Entonces, cuando ya me adelante un poco más, podré entender si fue que encontrando esa verdad fue que ella se enloqueció y esa fue su salida, o cuando encuentre la verdad va a poder salir de ese estado de locura. ¿Y tú qué piensas, Daniela? Pues digamos que iba a decir cosa que yo tenía como apuntado y era como el código de las apariencias, como que en sí nadie tiene como una verdad porque todos en la historia de una u otra forma aparentaban algo. Entonces la tía Sofía aparentaba, no sé, Eugenia aparentaba ser la mamá, todos aparentaban. Entonces como que eh, yo creo que es como el dolor de la verdad. Por ejemplo, McAllister vivir en su verdad es quedarse escondido en la casa de su mamá, ¿sí? De esa persona que tampoco nunca salió en la historia y al final era en ello. Entonces, como que, digamos que cada uno toma una decisión, como vivir en la mentira y cómodo o vivir en la verdad, en la incómoda verdad. Agustina no tiene eso porque nunca supo cuál es la verdad. Yo creo que por eso parte como esa locura de Agustina, como, como, como que ella creía que eso era verdad, pero no. Y también hay como una relación como también rara con el papá, de cuando ella le daba celos al papá y salía. O sea, como que Agustina tiene pues para mí tiene una cosa muy heavy en la cabeza y un poco como escaparse con Aguilar es como tratar de vivir otra verdad, pero que si no sabe sus raíces, pues va a estar así, con esos ataques de delirio, como que le daban cada cierto tiempo, que Aguilar dice, o sea, no, esto de cuando llegó y la vio así, no era la primera vez, cierto tiempo le daba un ataque a Agustina. ¿Y entonces se resolvió la situación? Mm, Pues yo creo que es como, para mí, o sea, si hubiese parte 2 de Agustina, sería como, como, digamos que ayudar a crear un relato real, no sé si de verdad, sino real de Agustina, de todos sus sucesos traumáticos, pues traumáticos, ¿sí? Como desde digamos que sus visiones y todo eso, que eso sí sería como algo paranormal de la historia que no, o sea, si uno la ve muy racional, como que no darle sentido, o si la ve como que si ella sí tenía eso de crear en el futuro y que aún así la confundía más, pero yo creo que la segunda que el final de este libro es como si hay un relato de que Agustina tiene que arreglar y si hay una verdad, pero pues Agustina no, o sea, no sé cómo también uno enfrenta la verdad, también sería lo otro. Si se encontrara la verdad al final de todo se contara la verdad, si alguien contara la verdad, la locura de Agustina se acabaría. Y no sé, no sé, no sabría cómo responder eso. O sea, yo digo que no, porque digamos que ella puede asumir parte del relato, pero si su familia no lo asume tampoco, ¿sí me entiendes? Porque el episodio empezó precisamente por la casa, porque no le aceptaban los guantes. Digamos que la mamá ya estaba Entonces, digamos que ella puede de una u otra forma aceptar la verdad, pero sería entonces como McAllister, alejarse de su familia porque, o si no, va a estar siempre en conflicto. Entonces, si va a llegar ella sabiendo una verdad, llega a su familia y hay otra, pues va a haber un conflicto ahí. O sea, es como, no sé, por ejemplo, eso a mí me pareció súper fuerte la parte de que dice, sella la alianza entre Joaco y su madre, porque Joaco de una entendió, mamá, yo no vuelvo a tomar esas fotos, sabiendo que también era una mentira, pero él asume ningún delirio, sino normal. Entonces, Sí, o como sea, es la mentira era ley, pues, o sea, la mentira era todo la práctica. todo, sí, o sea, para mí esa escena de la revelación de las fotos, yo también quedé como, wow, va a pasar, y como tener como esa pasividad que en sí yo creo que Eugenia también está delirando. Ella vive en un delirio constante que es una mentira toda su vida. El verdadero delirio, bueno, verdad,
no sé, pero un delirio completo en el que vive es Eugenia. Toda su vida es falsa, pero pero ella lo acepta. ¿Sí me entiendes? Como que no tiene esos episodios de Agustina que sí vive entre una realidad y una mentira. En cambio, Eugenia acepta vivir en esa mentira y la vive. Uy, wow, eso me parece interesantísimo. Yo no había visto eso. Bueno, ¿alguien más nos quiere ayudar a resolver esta pregunta? ¿Al final se supo la verdad o no se supo? Sí, mira, Santiago Marulanda tiene la manito arriba y Listo, dale, Santiago. hola Santiago. Jimmy, hola, buenas Hola, tardes a buenas todos. tardes, ¿cómo estás? Eh, Bien, bueno, mi mirada va un poquito como más aterrizada e incluso hasta muy contextualizada con todo esto que está sucediendo. Lo primero es que prácticamente todos tienen una mentira y todos como que siempre están ocultando algo y todo ese conjunto de mentiras y todas esas cosas que se van ocultando terminan cayendo finalmente sobre Agustina. Pasa desde su abuelo Portulinus cuando está en Alemania y además tiene una tía abuela que termina suicidándose por cierta causa, pues, y por cierta enfermedad. Luego eso se ve transportado hacia su madre, hacia su padre, con algunos hermanos, y entonces todo ese contexto siempre está como relacionado con que todos ocultan algo, desde el hermano que consigue dinero desde una forma, desde su padre con la relación que tiene con Sophie, desde su abuelo con lo de Farax y todo lo demás, y eso me parece que termina cayendo completamente sobre Agustina. Entonces, cada uno como que tiene una parte oculta, incluso el propio Midas McAllister. Dentro de todo esto, pensar si se sabe o no la verdad, bueno, se puede decir que se sabe la verdad, pero del momento específico de ese fin de semana en que le pasa lo que le pasa a Agustina. Pero la construcción de toda esa verdad no llega simplemente por el relato que hace Midas McAllister durante el tiempo que está con Agustina contándole todas estas cosas, sino que la verdad me parece se estructura a partir de toda la historia, de todos los eventos y sobre todo desde los antecesores que tenía Agustina. Yo no soy psicólogo, ni mucho menos, si hubiese un psicólogo dentro de esta conversación, me gustaría que aclarara de pronto un concepto, pero me parece, y por eso digo que es una mirada hasta muy terrenal, sin salirse mucho del contexto, y es que Agustina termina padeciendo sencillamente una enfermedad mental que la puede tener cualquiera, y tiene todos los antecedentes en su familia para poder hacerlo. Un abuelo que mantiene pensando en Alemania y en todos los ríos en donde se suicidó su hermana, una madre que también tenía ciertos tipos de comportamientos y era absorta y toda la vaina, un hermano que termina pasando por tantas penas con su padre y bueno, eso no sé si genéticamente, por eso es una mirada muy terrenal, termina recayendo sobre Agustina en ciertas obsesiones. Las obsesiones son de estar poniendo agua por toda parte, mantener los guantes, que es tal vez, y lo asumo yo, como una manera de un toque, un trastorno obsesivo compulsión, el que no se quiere ensuciar y por eso mantiene purificando con agua, por eso le dice a Aguilar que se lave las manos, que está muy sucio y todo lo demás. Entonces, dentro de toda esa construcción de la verdad, me parece que todo lo que venía detrás le termina cayendo a Agustina y sencillamente no se va a resolver. Y esos episodios de delirio le van a seguir ocurriendo mientras no se acepten las cosas, porque incluso me parece también que el único que termina aceptando su verdad es su hermano, el bicho, que termina siendo gay, termina siendo homosexual, y es finalmente con el único con quien se encuentra más o menos bien y con el que termina aterrizando todo ese delirio que mantenía. Entonces, mientras los demás no asuman la verdad, ella va a seguir teniendo ese padecimiento, va a seguir cargando con lo de toda su familia y sencillamente se va a entender con el que está en capacidad de asumir esa verdad. Pero tú crees que al final de todo, eh, Agustina no se libera de la locura. Eh, Creo que no lo va a hacer, creo que no se libera. Me parece que tiene O un sea, ¿tú crees que lo de episodio, la corbata fue un acto ahí como medio tramposo de Laura Restrepo, pero no se resolvió? no, creo que va a seguir con episodios, es decir, ella va a mantener como en este caso algún otro día en que le van a recordar la situación y le va a entrar a tu mente su padre o le va a entrar otra situación de esas y recaerá en la locura. Mientras no asuma que todos tienen una verdad oculta y mientras ella no asuma que así debe ser, me parece que seguirá recayendo. Se libera de ese delirio, pero momentáneamente, ¿sí?
Luego no sé qué pase cuando se vaya su hermano. Ya, pues, bueno, muchas gracias, está súper, súper interesante. ¿Alguien más quiere rebatir o apoyar Y o intentar responder? Dime. le voy a abrir el micrófono a Victoria Caicedo y a Elizabeth Martínez. Listo. Hola, Hola, Hola. te escuchamos. no sé a cuál de las dos primero. Aló. Dale tú Pregunta. primero. Bueno, hola, soy Elizabeth, ¿cómo están? Hola, Elizabeth. Bueno, pues yo tengo tres como puntos de los que quiero hablar y pues he sacado apuntes y apuntes de todos los otros participantes que han hecho varias anotaciones que me parecen como bastante acertadas, otras que no estoy del todo de acuerdo, pero hay varias que me parecen acertadas. Lo primero es pues como que pensar en el libro qué tan conveniente era la verdad para todos. Creo que como lo decía el compañero que intervino antes, pues efectivamente todos tenían una verdad oculta que les mantenía, que les convenía mantener oculta. Entonces la tía Sophie con todo su amorío con el papá de Agustina, el Midas McAllister con todo lo que hizo, con la verdad de lo que realmente sucedió en su gimnasio y del por qué está escondido, la familia de Agustina. Creo que para todos fue bueno mantener ocultas pues estas verdades pequeñas durante cierto tiempo, menos para Agustina y tampoco para Aguilar, porque Aguilar en su misterio, pues su meta máxima es conseguir esa verdad y entender qué le está pasando a su esposo, aunque si lo pensamos, él fue el único que al final, pues efectivamente no pudo saber toda la verdad y él al final pues se conforma con no saberla, sintiendo que tiene a Agustina de nuevo, que sí, que Agustina otra vez lo ve, ya no es invisible para ella, que Agustina otra vez lo ama, y eso es suficiente para él en un momento, pero él nunca sabe la verdad de qué pasó con Agustina en el hotel, nunca sabe por qué Agustina estaba ahí, no sabe de la reunión de su familia, no sabe todo esto que creo que también es importante para él. Mencionaban por ahí si la verdad sacó o no a Agustina del delirio. Yo creo que Agustina siempre supo la verdad y que eso fue lo que llevó a Agustina al mismo delirio, como un escape, como decían en otras sesiones. Yo creo que la verdad era tan pesada y tan fea para ella que ella no encontraba como una estabilidad o un futuro y un presente bonito en esa estabilidad que simplemente se encerró en el delirio. Y creo que lo que la hace al final salir del delirio es entender como que tiene un presente estable, como que tiene un presente bueno y poder despedirse de su papá porque ella jamás se despidió de su papá y al final como entender que sí, que ya se fue, que está la tía Sophie, que la vida sigue y que Vichy vuelve y reencontrarse con Vichy y saber que todo va a estar bien y que tiene un hombre que la ama, es lo que hace que ella pueda salir del delirio. O sea, para ti sí sale el delirio. Sí, para mí sí sale del delirio. Una duda que me queda, que obviamente no voy a poder resolver, es, o sea, dicen que un loco no está consciente de cuando está loco. O sea, un loco no dice yo estoy loco. Entonces no sé si Agustina es consciente ya salida del delirio de que en algún momento lo tuvo. O sea, no sé si él está consciente como, wow, esto me causó un colapso nervioso y no era yo. Que eso podría prevenir episodios futuros y la podría hacer entender muchas cosas. Entonces, eso es lo que no tenemos forma de saber. Mm, Y si, bueno, y si Agustina de pronto, eh, no sé, nunca, siempre, o sea, era la voz que estaba detrás de todos los personajes. Bueno, o sea, lo pienso, pero creo que hay varios datos en el libro y siento, o sea, siento que lo que habla cada personaje, no sé, lo veo como una fuente confiable y siento que, no sé, hay datos como los registros de la clínica, cosas así que me hacen pensar que la historia sí pasó, que no era todo un invento de Agustina. Y creo que esa es una ventaja de que tengamos múltiples voces en la historia, que
cada voz da su pedacito del pastel y podemos tener el pastel completo. Vale, listo. Pero tú eres optimista de que Agustina salió del delirio. Sí, yo creo que ella sí salió, creo que se dio cuenta de que puede tener una vida buena sin el delirio, pero pues no sé si no vaya a pasar en el futuro, porque no sé si tenga conciencia de que ella pasó por eso y de que hay cosas que debe como trabajar y procesar y estar consciente para no pues volver al delirio. Y bueno, y una preguntita más. Si Agustina representara el personaje de Colombia, ¿qué querría decirle Laura Restrepo a Colombia con ese personaje y con esa manera de resolver la locura social? Yo creo que Laura Restrepo, la crítica central del libro es que nuestra sociedad necesita un cambio increíble. Tenemos, o pues en mi perspectiva, no sé cómo lo vean mis otros compañeros, creo que tenemos una sociedad muy triste y muy maltratadora y muy hipócrita en ciertos sentidos. Digamos, está este asunto de las clases sociales y de que la verdad de dientes para afuera de las familias sí, de Alcurnia son perfectas y tienen unas familias cariñosas y todo está bien. La pantalla de que todo está bien representa muy bien a Colombia y es lo que le pasó a Agustina. Y todo lo que pasaba dentro de su familia causó el mismo, esta cosa de que Colombia está bien y el país está bien y entre las clases sociales y la forma como criamos a nuestros hijos y cómo llevamos las familias y cómo pensamos acerca de muchas cosas también nos llevan pues a la locura y a varios problemas y a muchas violencias que pasan a diario en nuestro país. Ok. Bueno, listo. ¿Alguien más quisiera intervenir? Mira, tenemos a Beatriz González y a Lady Urrego. Las dos tienen el micrófono abierto. Dale tú, Beatriz, primero, por favor. Gracias. Bueno, gracias y buenas noches. Y bueno, Jimmy, primero lo que quería decir es que realmente disfruté mucho el libro, lo leí este fin de semana para llegar al final de este club y fue realmente una experiencia muy agradable. Entonces, yo solo quería hacer como dos reflexiones y entonces, bueno, y la otra es que me conecté un poco tarde, entonces perdón si soy repetitiva sobre algo que ya dijeron. Y lo que yo vi sobre la verdad en este libro es que hay verdades que realmente uno no quiere saber. Entonces, verdades que uno no quiere saber, como en el caso de la mamá de Agustina, cuando se entera de que su esposo le es infiel, de pronto ya lo sabía, pero no, realmente no lo quiere saber. Ella sabe que esa es la verdad y no le interesa. Y hay verdades, y hay unas verdades que de pronto, que no es que uno no lo quiera saber, es que es mejor no saber ese tipo de verdades, ¿no? Pero hay verdades que uno sí quiere saber, porque si no, entonces uno empieza a enloquecerse como le pasaba a Aguilar, porque él necesitaba saber la verdad, pero la verdad que él necesitaba al final yo entendería que no, porque él se tranquilizó en un momento, y me parece que el momento en que se tranquilizó fue cuando supo que Agustina no lo estaba engañando con otra persona. Entonces, su única verdad en mi interpretación del libro fue esa, o sea, realmente no, todo lo demás ya no le interesó. Cuando él supo que ella no había sido infiel con él se tranquilizó y entonces ya dejó seguir y seguir como la marcha. Y también veo que hay verdades que no se dicen, entonces un poco en el ámbito de lo privado de las familias y de lo público de las familias, entonces hay verdades que también es, creo que se puede expandir un poco a Colombia, que es la pregunta que haces sobre, hay verdades que son, eh, que son internas y que no se dicen, o sea, que nadie dice. Sin embargo, hay otras verdades que hay que sacar a la luz, entonces que ya salen del ámbito de lo privado. O de lo íntimo de una familia y que tienen que exponerse. Por ejemplo, el caso de la violencia intrafamiliar, ¿no? Que yo creo que es una verdad y que tiene que salir siempre del lado de lo íntimo, de lo íntimo y volverse públicas porque no deben ser permitidas, ¿no? Entonces eran como mis reflexiones sobre eso y muchas gracias, Jimmy, de verdad. No, gracias a ti, Beatriz, por participar y por leer la novela y por todo. Qué chévere. Muchas gracias.
Bueno, y escuchamos a Lady. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Listo, creo que como lectores sí encontramos la verdad. Ese fue al final nuestro gran premio. Descubrimos pues el hilo conductor que atravesaba todas las historias y nosotros salimos de ese delirio, pero Agustina se quedó en ese episodio de fin de semana de trastorno, que uno de muchos al parecer, y cada uno tendrá pues habrá tenido y tendrá un detonante distinto. Digamos que en este episodio de fin de semana fue la relación con su familia y de los pasados y no sabremos si de los que vendrán. Digamos que al final sí el premio de los personajes fue que ellos quedaron en esa vida cotidiana que tanto anhelaba Aguilar. Al final todos quedaron como en el delirio de Aguilar, ¿tú Mm, crees? sí, en esa vida cotidiana que él anhelaba tanto, esperando pues el próximo momento de delirio O sea, que ¿tú crees que rompería esa cotidianidad. no se resuelve la verdad, al fin no se sabe la verdad y no se resuelve la locura de Agustina? No, para nosotros sí al final queda una verdad, pero para Agustina va a seguir en él. Uy, Con no. eso nosotros como lectores conocemos fragmentos de la historia que nos entrega el escritor, pero no es algo completo para los protagonistas. Ya no, pues yo la verdad pensaba, yo soy como más optimista, o sea, yo la verdad sí, pues yo sí creo que Agustín al final aquí hay una estructura de melodrama, ¿no? Pienso que, pues Agustín sí, sí, y Aguilar sí al final supera la locura y no sé si son felices por siempre, pero yo creo que al final, pues no sé, es una opinión, pero no sé, ya lo estoy dudando. ¿Quién está por ahí? Lady. ¿Verdad? Hola. Y eso fue la conclusión a la que llegamos. Bueno, Que pues ese delirio de ella es congénito, es algo tan inherente a sí misma que no puede no lo escapar. puede controlar. No hay Ya ninguna viene solución para la locura. ya viene desde su abuelo, pasando por Eugenia, que tiene su forma, cada uno con su forma particular de locura. Vale. Y son individuos muy susceptibles. Por ahí tenemos a Bernardo Pérez, Lida. Hola Bernardo, ¿nos escuchas? Aló, ¿ustedes me escuchan? Te Sí, escuchamos. perfecto. Sí, buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Pues yo les cuento que yo el libro lo leí hace ya varios años. eh, de esos libros que me tuvieron atado hasta encontrar el fin por, por la forma de escribir de Laura Restrepo. Respecto a lo que están hablando de la verdad, de si se resuelve o no, yo siempre, y tú ahorita, Jimmy, hablabas de que qué tal si Agustina fuera a Colombia. Yo la identifiqué siempre con Colombia, o sea, atormentada con unas historias que surgen alrededor de una y otra índole, de violencias, de mentiras. Y yo cuando terminé el libro, de alguna forma me satisfizo como cuando uno ve una película que le gusta el final. A mí me gustó el final de esta novela. Y yo creo que sí se resolvió ese intríngulis que había con el que nos llevó la obra a través de toda la obra. Para mí sí se resuelve. Se resuelve yo creo que más bien o sea, no es que desaparezcan esas realidades. Lo que pasa es que la búsqueda de todas formas del ser que está angustiado por ella, la compañía, eh, el develar cosas que duelen, pero que las comparte de alguna forma. Yo creo que es la forma de exorcizar esas violencias y esas angustias. Y ahí vuelvo al papel o a la metáfora de
lo que es Colombia. Pienso que hay muchas verdades que nos duelen, que vivimos con mentiras de alguna forma cómoda, porque destapar eso a alguien no le conviene. A veces nos genera miedos, nos genera inseguridades destapar la verdad. Ahí tenemos un proceso de paz truncado porque no hemos sido capaces todavía de afrontar la verdad. Y el día que afrontemos esa verdad como Agustina, vamos a ser libres. No quiere decir que neguemos lo que pasó, es que vamos a poder mirarnos al espejo como nación. Esa es mi gran conclusión acerca de la verdad en esta obra. Ay, chévere, chévere, muy bueno. Es que sí, el amor es el camino a poder superar la locura, ¿no? La locura. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Jimmy, tenemos a Mara Polanco, Lida Escobar y Johan Cortés. Entonces, les voy a abrir el micrófono a todos y comienzas tú, Mara, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mira, como me causó mucha intriga, o sea, yo leí este libro a principio de año y ahorita estaba releyendo pedazos. Entonces era como que hay momentos de lucidez, los que sale a la verdad pues a flote, pero también hay que, o sea, la verdad no nos gusta como realidad. Entonces preferimos permanecer como en un estado de normalidad y a veces se exacerba y todo parece una locura también, porque, o sea, la verdad tiene mucha relación con el concepto de realidad, qué fue lo que realmente sucedió, qué fue lo que pasó. Y entonces la realidad es como una construcción y la verdad también es una construcción que cada uno de los personajes se va haciendo a través de la telenovela, pues perdón, de la novela. Entonces se va, perdón, de la novela. Entonces cada uno de los personajes va como persiguiendo el descubrimiento de la verdad, ¿cierto? Entonces Agustina le pregunta a Midas qué fue lo que pasó, qué es lo que está sucediendo. A ella no le gusta mucho la verdad que él le cuenta. Aguilar va persiguiendo también la verdad de lo que le sucedió a su esposa durante ese fin de semana. La familia, pues Eugenia al parecer no sabía y entonces a ella no le gusta que se descubra esa verdad. Entonces es como da como la sensación de que la verdad es más bien como dependiendo de cómo se vean las cosas y qué tanto quieres darle luz a esa realidad, a esos sucesos, a lo que ocurrió. Y pues que al final me pareció muy bonito que como que el amor, que es la estampita que le había dado de la mano de Aguilar, es lo que la amarra a ella es como esa conexión con esa realidad que era la más reciente de ella y que la mantenía como dentro de la cordura. Entonces es como que el amor es como lo que nos podría salvar de toda la locura que implica la violencia, pues de las conexiones de la familia de ella con el narcotráfico. Bueno, muchas gracias, Mara. Lida, te escuchamos. Hola, buenas noches. Hola Jimmy, ¿cómo vas? Hola, Mara, ¿cómo estás, Lida? Yo sigo con mi teoría del pastelero. Imagínate que después de la revisada que volví como a hacer, y me generó además mucha inquietud cuando al final de la anterior sesión consideraste el tema de cómo podíamos ver si, o cómo podíamos interpretar si Agustina al final del ejercicio es como
un reflejo de lo que ha sucedido. Porque yo considero en cierto sentido, porque realmente la búsqueda de la verdad es algo que se tiene durante toda la historia, ¿sí? Ese es como el gran esfuerzo que Cristina y todos los que tienen la rodaja del pastel a la hora de la verdad. Definitivamente nadie conocía lo que antes había pasado hasta que cada uno empezó a dar como su versión, ¿cierto? Sí. Llega ahí como un juego como de memoria selectiva, porque es como si Agustina quisiera recordar algunas cosas y otras no. Entonces, realmente se vuelve como un ejercicio en el cual yo pienso que al final fue otro episodio más para Agustina, pero Agustina no va a superar la locura al final del ejercicio. Wow. Bueno, no, tenaz. Bueno, tenaz, pero interesante. Bueno, listo. ¿Con quién vamos? Con Johan Cortés y Johan. Cortés. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Pues como retomando un poco lo que han dicho y demás, creo que el tema de la verdad, sobre todo primero desde una perspectiva, iniciando como con esto del libro y demás, es que teníamos un Aguilar, inicialmente va a buscar la verdad de lo que le pasó a su esposa, pero finalmente lo que la novela es como esa porque cómo acceder a esa verdad cuando Fíjate que hay un micrófono como haciendo repetición. Retorno, que llaman. Es la señal de Johan. Ah, ok, listo, Johan, dale. vuelvo, de pronto es acceder a esa verdad, ¿cómo acceder a esa verdad cuando lo que se percibe, cuando la realidad podría ser diferente? El ejemplo de Espina con el estado en que se encuentra, ¿cómo pretender eso? Entonces quizá lo que finalmente tiende a buscar es una verdad, un Aguilar que tiende a buscar una verdad para él. Y tomando el caso de que transmitemos, de que sí, como esa transmutación que da Agustina acá en Colombia, podría ser desde eso que podríamos tomar también el tema de las verdades y las mentiras oficiales, de qué es verdad, de qué puede admitirse. Lo que anteriormente daba Victoria, creo, que pues una madre que sabía lo que pasaba, que la engañaba a su esposo, pero que no quería, de alguna forma no lo podía aceptar. Entonces, como si no lo acepto y si no toco eso, si lo dejo allá quieto, alejado, no va a pasar. No pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que a partir de lo que creamos y lo que aceptemos, de pronto se puede asimilar como verdad? ¿Me hago entender? Listo. Ahora podemos ir con André Cortés. Hola, ¿me escucha? Sí. Escuchamos. Listo, pues yo quería decir, hace como 3 intervenciones atrás, alguien comentó que como ese dicho de la locura de que un loco nunca sabe que está loco, yo quería decir que independientemente de lo que pase, como en el caso específico de Agustina, como que siempre hay un umbral o un límite como entre la locura y lo que es como tomado como algo normal. Am, y siento que en este caso, am, usualmente se habla de una locura cuando hay una desconexión de la conciencia, de cualquier tipo. Usualmente cuando, no sé, alguien tiene un episodio como de manic o un episodio psicótico o cosas así, usualmente la persona no está consciente en el momento.
eso no significa que no pueda salir como de momentos como de desconexión de ese límite de la conciencia en el que puede estar 100% consciente de lo que pasó. Siento que en las otras conversaciones pues, en las otras sesiones que como se habían tenido, se había hablado de la violencia, de quién tenía la narrativa en este caso, y siento que no existe una verdad ni para Agustina como personaje principal, ni para el resto, porque la historia igual, como ustedes lo decían, está plagada de pequeños estereotipos y ¿cómo se dice mindsets en español? Bueno, mindsets eh, que, que cada personaje tiene y no está como que no es independiente a como un discurso ah, de misoginia, no es independiente a un discurso de violencia, tampoco lo es independiente a un discurso de un contexto nacional. También quería hacer un pequeño comentario que me parece interesante, sabiendo que Laura escribió ese personaje de un brote que le dio a su hijo. am, eh, Como ustedes estaban comentando la otra vez, como un delirio que le dio a su hijo, de cómo se hablan y cómo se entienden las enfermedades mentales, específicamente en nuestro contexto nacional, que no se tienen como el vocabulario o como la educación completa para tener una conversación real y tener una conversación sincera y transparente, sin tapujos, sin muchos como estereotipos y malos como baches que le damos a este tipo de conversación, y como usualmente la literatura y específicamente la literatura nacional siempre intenta romantizarlo. Ya, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Aquí Johan nos escribe, y si la verdad está en algo como la esquizofrenia, Ujú. o sea, que la verdad está en la locura, más o menos. Uf, bueno, es una buena pregunta. Bueno, pues ya tenemos que ir cerrando, pero pues no, de nuevo les quiero agradecer un montón por estas 4 sesiones, han sido muy interesantes para mí. Me voy con muchas ideas, con muchas reflexiones, interpretaciones del libro que no había imaginado, pues. Yo la verdad lo que les decía antes, yo soy súper optimista con el fin del libro. Yo creo que al final sí se resolvió, pero veo que hay gente que considera que no. Yo sí también creo que este libro es una metáfora de Colombia, pero según también me han mostrado acá, es en muchos sentidos. Una intervención que escuché ahora más aquí, decía que hay toda unas verdades eso lo decía Beatriz González, que hay unas verdades que estamos interesados en que se conozcan y que queremos ver y otras que no. Muy interesante esa mirada de, de la verdad, ¿no? Porque a veces uno también piensa en la verdad en un sentido maniqueo, o sea, o sí o no, no hay verdad, o sí hay verdad. Y resulta que hay veces la verdad no es tan fácil tampoco, ¿no? La verdad es un proceso agotador, probablemente liberador, pero no es sencillo, sobre todo cuando hay tantas personas implicadas en una verdad y cuando le es conveniente a una clase social que se mantiene con las apariencias, que le debe su fortuna a eso, ¿no? Que creo que es una de las grandes denuncias de Laura Restrepo. Laura Restrepo es periodista y esta novela sí tiene una verdad, en mi punto de vista, periodística. Hay una investigación periodística y la verdad periodística busca develar un hecho, ¿no? Esa es la verdad del periodista, como pasó en estos días con la revista Semana.
y La Chuzada 3.0. Lo mismo pasa acá, ¿no? La verdad periodística que yo creo que buscaba Laura Restrepo era decir que hay una conexión muy grande entre las élites bogotanas y el narcotráfico y el origen de estas élites que se muestran como muy trabajadoras y muy vanguardistas y muy todo esto, pero pues la verdad es que son tan mortales como cualquiera que lavaperros de Pablo Escobar, ¿sí? Yo creo que hay una denuncia y hay una muestra de la verdad en ese sentido, una verdad periodística, pero también pienso que hay muchas miradas de la verdad y de lo que significa la verdad y la memoria y la locura para como principales encubridores de la violencia, ¿no? Que la violencia es quizás lo que hay, la gran, la gran redijo de transpolación de versiones y de mentiras esconden una gran verdad que es la violencia que no queremos ver. Y está en muchos niveles, ¿no? Está en el nivel familiar y está en nivel social y está a nivel político y está en la calle y está en todo lado y esto parece ser como la propuesta de Laura Restrepo. Bueno, bueno, tenemos que cerrar. Dime. Perdón. Hay otra persona que nos quiere hablar, Andrea Sí, Mojica. dale. Sí, dale, Andrea. Hola Jimmy, Hola. hola y hola a todas las personas que nos están escuchando. Yo quiero agradecerte por este club de lectura tan maravilloso. Gracias por llevarnos por este camino de delirio. Gracias por estas 4 sesiones tan juiciosas y tan bien preparadas. Y gracias también a todos los asistentes por sus aportes. Ya mañana finaliza la programación de Filbo en Casa. Igual las personas que están en los otros clubes de lectura se cierran hasta el próximo domingo. Pero bueno, este es el primer cierre de nuestro primer club, así que aquí quería darte las gracias, Jimmy, por esto. Gracias de verdad por estar con nosotros en esta Filbo en Casa. No, gracias a ustedes, Andrea, por invitarme y gracias a todos por ayudarme a leer este libro. No, maravilloso y maravillosos todos los aportes. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir creando clubes de lectura y seguramente les estaremos avisando. Muchas gracias Claro. por esto. No, y bueno, cuando quieran, pues yo trabajo en una librería, ¿no? Entonces, si me quieren Sí, visitar, Jimmy trabaja trabajo. en una librería, lo pueden visitar, yo creo que puedes dejar tu correo electrónico en el chat por si, no sé, quieren hacerle una consulta a nuestro librero de cabecera que es Jimmy, que nos ayudó tanto, que nos enseñó tanto y que pues bueno, trabaja en una librería, entonces pues como muy chévere poder tenerlo a la mano y poder tener a la mano sus recomendaciones, compren en librerías, vamos a apoyar las librerías en este momento y pues porque nos han dado un montón junto con sus libreros. Así que muchísimas gracias, Jimmy. No, gracias a ustedes. No, yo trabajo en Wilborada 1047. Si se vuelve, pues si nos volvemos a abrir pronto la economía y todo eso, la librería queda en la 71 con décima, cerca al centro comercial Avenida Chile, que antes era conocido como Gran Ahorrar, a una cuadra de la Pedagógica. Ahí queda la librería en que yo trabajo, se llama Al lado del Wilborada. teatro, ¿no? Al lado del teatro Fanny Mickey, es una casa muy linda, verdaderamente es, en serio, no es porque yo trabajé ahí, pero sí creo que ha sido la librería más bonita en la que he trabajado. Y es un lugar que tiene un equipo de libreros muy bueno y tiene también una serie de actividades súper interesante, permanente, gratuita y muy chévere. Ahí trabajo yo, entonces sí, sí, y bueno, yo y cualquiera de mis compañeros que también son fantásticos, todos de verdad. Y bueno, pues los espero y muchísimas gracias de nuevo por todo. O sea, de verdad, muchas gracias y bueno, esperamos volvernos a ver pronto. Uy, gracias, Johan. Qué chévere, gracias, Vanessa. El amor nos salva de la locura, probablemente sí.
yo no sé. Bueno, muchas gracias, Gilbert. Muchas gracias a todos los que participaron acá y fuera de Bogotá. Eh, de verdad, muchas gracias. Y qué bonito que estemos incursionando en este nuevo espacio, en estas nuevas dinámicas de diálogo de los lectores, ¿no? Hay veces hablan mucho más los autores y hay veces, y los especialistas y los críticos, pero es chévere cuando uno como lector tiene una voz, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. A ti, Andrea, muchas Juli, gracias. muchas Eda, muchas gracias. gracias.